Sí, señores y señoras, estamos de estreno. Esta es la frase que resume porque estamos hoy, aquí y ahora, esta tarde veraniega, iba a decir, pero ya ni siquiera es verano, es otoño. Y es que Lowpod estrena su tercera temporada, nada más y nada menos, la correspondiente al curso 2021-2022. Una temporada que hemos retrasado unas semanas, porque queríamos estrenarla a principios de septiembre y no se pudo ser porque, bueno, tenemos bastantes novedades, muchos fichajes y nuevos proyectos que vamos a ir presentando a continuación. Lowpod entra en una nueva etapa y el mejor regalo, el mayor orgullo para nosotros sería que nos acompañarais en ella. Hay cambios, hay muchos cambios, esa es la realidad, pero nuestra identidad sigue siendo la misma porque nosotros seguimos siendo los mismos, que quieras o no, es importante. Hemos aprendido, hemos evolucionado, hemos cambiado mucho desde aquel ya lejano verano de 2019 en el que se nos ocurrió crear este proyecto en un rodillo, ahora hablaremos de ello. Y es que desde entonces hemos emitido más de 300 horas de contenido, que se dice pronto, hemos estrenado más de 30 formatos, hemos acumulado decenas de miles de descargas y hemos tenido el privilegio de ser entrevistados en lugares como Radio Nacional de España, ¿no? Con nuestros grandes amigos de Tarde lo que tarde. Aquella tarde de verano que hace escasos segundos mencionaba, estaba acompañado en el rodilla de la Plaza de Callao por un buen amigo que me acompaña hoy aquí porque sigue estando al mando de todo conmigo, y su nombre es Gonzalo Jiménez de Lucas, que de hecho fue él a quien se le ocurrió el nombre de Lowpod. Buenas tardes, Gon, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os diré algo. Resulta que el nombre de Lowpod viene de algo bastante más ridículo de lo que pensáis. Pues una tarde estaba con Jorge, como ha dicho, en un rodilla, y llevaba una camiseta que la hemos visto hoy por aquí, antes de empezar, que hacía meme de la marca Lacoste, porque llevaba el cocodrilo. Qué en guay. este caso ponía low cost, ¿no? O sea, es maravilloso. De hecho, la llevaba puesta, como tú bien dices, y se me ha olvidado ponerla en la mesa porque estamos grabando el programa en vídeo, nos lo está grabando nuestro gran colega Artito, que luego hablaremos un ratito con él, y la teníamos que haber puesto en la mesa, a ver si luego la podemos poner. Sí, pero sí, es verdad. Low cost. Y este simple concepto, de empezar por lo más bajo, algo asequible, fue el que nos inspiró. Y con algún que otro retoque de Daniel Verbel, que hoy no está aquí, finalmente obtuvimos el bajo podcast, Lowpod, pero con el consejo de David Casas, que va a hacer un programa de entrevistas con nosotros también. La fonética cambió la gráfica y terminamos por llamarlo Lowpod, algo así un poco extraño. Y desde entonces, este hombre y yo, este compañero, hemos mantenido este barco juntos, y mentiría si dijese que no he estado bien acompañado. Fíjate que es verdad que es Lowpod, no Lowpod, que Lowpod. David Casas decía Lowpod, digo, no, David. O sea, yo de verdad me encanta, suena muy americano, suena muy guay, pero no es Lowpod, o sea, no es Lowpod, es Lowpod. Lowpod, que bueno, se define como una red de podcast, se define como una productora, y es precisamente esta última faceta, la de producción, la que más vamos a potenciar en esta nueva temporada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no queremos convertirnos en un contenedor de contenido, ni queremos ser un mero armario donde se puedan exponer podcasts, ¿no? Como si fuésemos un expositor. Por eso, como decimos, vamos a apostar por la producción propia. ¿Cómo? De dos formas muy concretas. La primera de ellas, formatos originales. Vamos a hablar hoy de varios formatos originales. ¿Qué son los formatos originales? Bueno, podcast de temática diversa que coordinamos desde Lowpod, ¿no? Son formatos que se nos ocurren la mayoría de veces a la gente que estamos coordinando Lowpod, y que vamos a ofrecer en pequeñas temporadas. Un ejemplo claro es Hora de Talentos, que hizo nuestro querido Juan de la Vega, que está por aquí haciendo fotos. Ahora le conoceréis. Está un poco nervioso Juan de la Vega. Tenía algo importante que decirnos, luego nos lo dirá, ya veréis. Va a hacer un monólogo shakespeariano. Y, por ejemplo, Hora de Talentos, ¿no? Como decimos, es uno de los formatos originales que vamos a hacer. Otro. Yo qué sé, ¿cuál? Interviews. Zona mixta, interviews. Pues hay muchos, ya veréis. Y luego otra de las cosas que vamos a hacer son las docuseries, ¿verdad, Gon? ¿Qué son las docuseries o los docupodcasts, como lo llamamos nosotros? Bueno, tenemos diferentes nombres, o storytelling, al fin y al cabo. Pues es una miniserie, al estilo Netflix, un pequeño relato. Y uno de nuestros podcasters se le encargará de producir un nuevo programa de escasos episodios y una duración bastante breve. Y en este espacio, desde el principio de la historia, se llegará hasta una conclusión, incluyendo también relatos biográficos, por supuesto, y de otro tipo. Y es el formato ideal para conocer a fondo un tema, un acontecimiento o a un personaje. Sin embargo, con todo esto, el grueso de los que hoy estáis aquí también emitiréis vuestros propios podcasts, ¿no? Independientemente. Sí, es verdad. Los podcasts, las emisiones lineales, como por ejemplo la Tribuna de Lowpod, Ciudadano Cero, que por cierto se ha estrenado hoy con Xavier Fortes, un grandísimo programa, luego hablaremos de ello con Luis G, van a seguir su curso y van a seguir, bueno, al pie del cañón, ¿no? La producción propia estará arropada, como decimos, por estos podcasts lineales, que otro ejemplo, por ejemplo, los cuentos de Sabio, de Fernando, que luego hablaremos un ratito con él, que no ha podido venir presencialmente, pero tenemos muchas ganas de hablar con él. Y bueno, lo que refleja esto es que Lowpod va creciendo. Que por cierto, hablando de crecer, Gon, yo estoy seguro que tú
has escuchado titulares parecidos a los siguientes. Aumenta la escucha de podcast entre los españoles. La pandemia ha hecho crecer el podcast. El imparable auge de los podcasts en España. ¿Tú verdad que has escuchado ese tipo de titulares, Gon? Y de hecho la cuenta de Twitter nos creció, esto aparte, un 112,5% la temporada pasada, lo cual son unas cifras impresionantes. Es muchísimo. Es una bastada. O sea, que quiero decir que el podcast es evidente que va hacia arriba, ¿no? O sea, que es verdad que es un mercado fragmentado y demás, pero va hacia arriba. Y bueno, ahora en unos breves instantes vamos a entrar a hablar con... De hecho, bueno, ya se escucha por ahí la llamada de Skype, qué maravilla. Porque vamos a hablar ahora dentro de poco con Eove, ¿no? Que como se llama en Twitter, que realmente su nombre es Jorge Marín Nieto, es un podcaster bastante conocido, tiene podcast como Al otro lado del micrófono y demás, y que me parece que, si no nos equivocamos, no sé si Jorge nos está escuchando, porque le acabamos de llamar. Hola, Jorge, ¿nos escuchas? Qué bien, qué maravilla, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Bien. Ya estamos muy en buenas, directo, ¿qué tal? Te tenemos en directo, ya te lo expliqué. Tú ahora mismo, nosotros te tenemos un poco de admiración. Eres como el padrino de nuestra nueva temporada, más o menos. Has venido aquí a hacer magia, eres como Guti, vas a repartir juego. Mucho pedís. Pero es que mira, Bueno, estamos hablando ahora, decíamos, de lo mucho que ha crecido el podcasting, ¿no? En España, de que veíamos muchos titulares, ¿no? Del auge del podcast, el crecimiento imparable de este formato, ¿no? Tú llevas muchos años en el podcast, ¿verdad, Jorge? ¿Cómo ha cambiado todo esto desde que tú empezaste? wow, ha cambiado mucho. O sea, ya los últimos... Lo conozco, o sea, desde que lo conozco esto era pañales y ahora es toda una industria. ¿Tú O sea, cuando empezaste, dime. perdona? Te decía que... Empecé como podcaster en 2013, Wow. a oír en 2009 o por ahí. Y Madre ya mía. en 2013 ya empezaban a crearse más plataformas aparte de iVoox y demás, algún patrocinio que otro, pero vamos, impensable lo que hay ahora. Ahora, antes todos los medios de comunicación nos miraban así como un poco por encima del hombro, sobre todo las radios, y ahora no. Ahora todos los programas de tele, todas las radios, todo el mundo se está fijando en el podcasting. O sea, esto ha cambiado, vamos. Y Jorge, una pregunta. Por cierto, ¿qué tal estás? Soy Gonzalo, no sé si había hablado contigo en alguna Encantado. ocasión. ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu primer paso en este mundillo o lo primero que te inspiró? Pues lo primero que me inspiró fue apuntarme a unas jornadas de podcasting como voluntario y ahí ya yo era oyente, por así decirlo, solo, y cuando me apunté a esas jornadas decidí, mira, yo tengo que ir a esas jornadas y tengo que hacer un podcast. Y poco a poco, bueno, con ese podcast todavía sigo y ha sido como mi terreno de experimentación para ir creando todo lo demás. Y hasta lo que empezó como, pues eso, con algo con los colegas una vez al mes, Sí, quizás hoy en más día es que amateur, ¿no? son... Hoy es mi vía de trabajo. O sea, en mi empresa me han cambiado el puesto de trabajo y ahora me dedico a hacer podcast, con lo cual es que me cambió la vida, literalmente. Qué chulo, de verdad, qué chulo. Tú haces un podcast que se emite diariamente, ¿no? Al otro lado del micrófono. ¿Cómo de complicado resulta hacer un podcast diario? Encontrar temas, grabarlo. ¿Desgasta mucho grabar un podcast de este tipo? Sí, la verdad que sí, llega un momento que estás deseando coger vacaciones porque, hombre, aunque monetizo de alguna forma, sí que lo sigo haciendo a título amateur, independiente, por así decirlo. Claro, tampoco son unas aportaciones que digan, no, es que es mi trabajo. No, bueno, pero sí que desgasta. Yo para 25 o 30 minutos de contenido cada semana invierto unas 10 horas, con lo cual al final es, wow, es mucho tiempo y quieras que no, pues... Necesitas ser un enfermo en este caso del propio podcasting porque mi podcast trata de eso, pero si fuera sobre fútbol pues necesitas ser un enfermo del fútbol. Tiene que ser un tema que te apasione mucho para seguir ahí todos los días. Es algo muy delicado, o sea, muy dedicado, perdón. Claro. Sí, y delicado también, sí. Delicado también. Ambas, ¿no? ¿Cómo crees que va a evolucionar el podcast en España en los próximos años? Han entrado grandes plataformas, ¿no? Audible, ha entrado Podimo también. ¿Cómo crees que va a evolucionar? ¿Hacia dónde vamos en el podcast? Hombre, yo quiero pensar que esto se va a seguir profesionalizando independientemente de las caras conocidas que están llegando últimamente al medio, pero que esto se va a seguir profesionalizando. Ahora cada vez hay más gente que vive del podcast, cada vez hay más gente
que vive de hacer podcast a otros y cada vez un podcast requiere de más equipo. Hace poco estuve en unas jornadas y poco a poco se empiezan a ver, pues eso, guionistas, editores de audio, gestores de redes sociales, editores de vídeo también, porque hay que hacer pequeños vídeos para los podcasts, presentadores, productores, en fin, poco a poco pues es una industria que se está generando y quiero pensar que esto va a ir por ahí. Ahora lo normal es que una sola persona haga todo o que a lo mejor haya 2 o 3 compañeros y esos 2 o 3 compañeros se repartan el curro, pero lo que no puede ser es que para producir un podcast de 1 hora lo haga una sola persona, es que eso no, a ver, lo puedes hacer, pero y ya no solo eso, poco a poco que se genere la industria. Tomándote el relevo en una anterior respuesta que nos has dado, resulta que lo que es el podcasting se ha diversificado un montón en los últimos años y tenemos de todas las variedades que te puedas imaginar. Tenemos hasta de crímenes, el propio formato, los docupodcasts nos trae un montón de temáticas distintas. Tenemos el Rey del Cachopo, ¿no? Se ha nutrido mucho. Hace poco, que es un grandísimo formato, ¿no? Es verdad que está cambiando mucho el mundo del podcast, pero yo creo que a mejor, que a veces se escuchan formatos más innovadores. Sí. ¿Tú crees que ha habido más innovación con el paso de los años? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, esto comenzó en España de algo totalmente amateur, independiente. Y ahora no, ahora vemos, ahora hace ya unos pocos años, ¿no? Pero vemos unas producciones que llevan un trabajo detrás increíble. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegó Podium Podcast con El Gran Apagón, donde traían a actores de primer nivel. Recuerdo, por ejemplo, Terele Pávez fue su último papel. El último papel de esa grandísima actriz no fue en una película, en una serie de televisión, fue en un podcast. Y o sea, que suene un poco oscuro, a mí me enorgullece eso, ¿no? Que nos despidamos de esa actriz, que su último trabajo sea un podcast. ¡Wow! Sí. Y cada vez hay más actores y más actrices, y no solamente actores o actrices, sino, pues no sé, deportistas, streamers. Hay un montón de profesiones que se acercan al podcast. Actores de doblaje, por ejemplo. También, claro. Es lo que está claro, y guionistas y un montón de... Sí. Claro. O sea, está creciendo, está llegando a muchos sitios y eso es muy positivo, desde luego. Antes de despedirte te quería preguntar te quería pedir que nos dieras un deseo. Quiero decir, ¿qué desearías tú que sucediera en los próximos años en el podcast? Ya sea a nivel personal, sea a nivel sector. ¿Cómo quieres que vayan las cosas? ¿Qué quieres que suceda? Bueno, sobre todo para vosotros, que esta nueva temporada vaya cada vez más. No voy a decir que haya un pico de descargas de la leche, sino bueno, no, cada mes un poquito más, y que terminéis la temporada, no sé, si doblando o triplicando el impacto que habéis conseguido hasta ahora. Pero sobre todo al podcasting, que esto siga creciendo al ritmo que está creciendo en los últimos meses. O sea, ahora, hoy en día, raro es que en una semana no haya noticias sobre una nueva plataforma, sobre un gran lanzamiento de un podcast, sobre una plataforma que no tiene nada que ver y que se apunta a esto del podcast. Véase Netflix, por ejemplo, que quiere podcastilizar sus series, o yo que sé, programas de prime time como El Hormiguero, que al final de cada programa te pone escúchanos en podcast. Eso para mí hace años era increíble. Y que esto siga así. O sea, simplemente que no se pare, que no se estanque y que no sea una burbuja, porque yo estoy seguro que no lo sea, que no lo es. Pues ojalá así sea. Te dejamos ya marcharte, te pedimos perdón por el retraso. Muchísimas gracias. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, que ya te digo que eres una auténtica institución, de verdad, en el podcasting en España. Así que mucha suerte. A vosotros por la invitación, hombre. Un abrazo, Jorge. Hasta luego. Venga, mucho ánimo. Jorge Marín Nieto, uno de los jefes del podcasting en España. Vamos a hablar ahora con uno de los jefes del podcasting en Lowpod. Vamos a escuchar una canción antes. Piensas en mí, que ya no crees en la gente, que tomas pastillas rosas y te has vuelto nihilista y sueñas con no soñar. Entraría en tu luz con una canción sencilla, 3 notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña. Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo.
escuchamos ahora de fondo la canción A cualquier otra parte de Dorian. Y vamos a hablar, como decíamos, con uno de los amos y señores del podcasting en Lowpod. Iba a decir en España, pues también en España, ¿por qué no? Le queremos mucho aquí, desde Fíjate, luego. sí, le queremos mucho. Y es una persona que no sé si nos escucha, está por ahí Fernando. Hola, Fernando. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy, ¿se me oye bien? Se te oye Sí, bien, se se escucha te muy oye bien. bien, o sea que genial. Mira, Fernando, estaba acordando ahora una conversación que tuvimos hace una semana ya que me comentaste, ¿no? Que realmente lo que nosotros le estamos pidiendo a nuestros oyentes es algo sencillo, muy sencillo, ¿no? Pero a la vez muy valioso, ¿no? Que es el tiempo. El tiempo, ¿no? Que es una de las cosas, pues, Sí. pues más valiosas que existe, ¿no? Y porque al final es finito, ¿no? Y qué menos que ofrecer un contenido de calidad, un contenido original, diferenciado a las personas que están invirtiendo su tiempo, ¿no? En escucharnos, ¿no? Ya sea mientras cocinan, mientras leen, mientras llevan a sus hijos al colegio, mientras bañan a En sus el gatos, tren. lo que sea, da igual, ¿no? Sí, sí. De ahí, el nuevo eslogan de esta temporada, realmente, Gon, ¿cuál es? El valor de la palabra. El valor de la palabra. Queremos poner en valor la palabra. Al final es lo que hacemos, ¿no? A través de la palabra, pues contamos historias, ¿no? Debatimos, analizamos y aportamos ese contenido original y de valor a la Comunicamos, gente, ¿no? al fin y al Exacto. cabo. Y sabéis, perdonad, por qué el valor de la palabra es tan importante. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues porque la palabra tiene que ser más importante que el silencio. Eso es verdad. Ahí lo dejo. Es verdad. Aquí no queremos silencios, ¿eh? Uy, un silencio ahora, cuidado. No, Ya porque hablo. tenemos, Sí, sí. tenemos la música de fondo, o sea que no hay silencio. Fernando, dos proyectos este año, ¿verdad? Los Cuentos de Sabio, que va a seguir el programa más escuchado de Lupo, por cierto. Los Cuentos de Sabio, Bueno, todo pues se ha mira, dicho. es una buena noticia porque me acabo de enterar ahora mismo. Mira, me hace mucha ilusión que me lo digáis. Pues sí, el programa más escuchado, que además tú y yo lo hemos hablado, que tiene la evolución de las escuchas es un poco rara, porque por ejemplo en Sí, lo agosto hemos no visto emitiste alguna nada vez, sí. y conseguiste récord de escuchas. Entonces, no sé, alguien en verano se pondría a escucharte en la playa. Yo me imagino a alguien tomando el sol escuchando los Cuentos de Sabio, ¿no? Que es algo maravilloso. Habrá que hacer un estudio de mercado, Justo, porque justo. eso tiene que ser por algo. sí. Tenemos ahí a Juan de la Vega con eso. Los Cuentos de Sabio, ¿cuál es la novedad de esta temporada? Bueno, mira, Los Cuentos del Sabio es un podcast que va creciendo muy despacito. Es verdad que creo que es importante hacer cosas sencillas, pero de mucha calidad, como comentabas. Entonces, este año me incorporo a las docuseries, que me parece que va a haber va a pegar mucho con un podcast que es sobre todo de historia. Sí. Y bueno, y voy a hacer varias docuseries, ya tenemos una ya preparada, que si quieres ahora te comento un Sí, ahora lo poquito, comentamos, sí. pero bueno, pues voy a hacer alguna docuserie más y también me gustaría hacer, si me permitís, un pequeño llamamiento, porque este podcast estaba, bueno, pues ideado un poco para la reflexión, para aprender la historia, pero ir más allá de la historia. Ujú. También aprender un poco el pensamiento de las personas, qué sentido tiene lo que ha pasado, ¿no? Un poco las cosas que han pasado, cuáles tenemos que desechar, cuáles tenemos que recuperar, que son muchas también. Entonces, yo hago un llamamiento a todo aquel que quiera colaborar de alguna manera o incluso tener un grupo de personas que podamos hacer una pequeña mesa redonda y que se incorpore en un podcast, porque creo que le daría una frescura muy interesante. Entonces, bueno, ahí queda el llamamiento. Ir más allá de la historia, Ujú. descubrir más cosas y aprender juntos, que sobre todo es para aprender, ¿eh? Y hablo por mí el primero. La verdad que yo hablo de motu propio, hablo a nivel personal, creo que una de las cosas, una de las cosas que más me enorgullecen del progreso, de la evolución del Loop, es que estamos consiguiendo sumar rostros poco a poco, grandes rostros, grandes profesionales, ¿no? Porque aunque no vivamos de esto ni mucho menos, sí, yo creo que sí que somos profesionales, en el sentido de que estamos invirtiendo nuestro tiempo, estamos invirtiendo el tiempo en pensar, en editar, en grabar, ¿no? Y me alegra de verdad. Aquí, por ejemplo, tenemos delante a Jaime Gil, ¿no? Que se incorpora esta temporada. Tenemos a Juan de la Vega, que también, que es hace poco. Y la verdad que nos... Cuidado, Fernando, no sé si se está acoplando el audio, no sé si se está escuchando por ahí o has puesto el... Yo os oigo muy bien. No sé si... Ahora bien, no sé si se estaba acoplando el Cosas audio. del directo. Sí, pero bueno, eso, que decía que me alegra mucho, ¿no? El hecho de que vayamos sumando gente a esta gran familia, ¿no? Y podamos seguir haciendo contenido de calidad y contenido, pues eso, de análisis, de debates, podamos compartir opiniones, compartir conocimiento, que eso es lo más importante. Hablando de contenido de calidad, pues si te parece, hablamos de esa docuserie que comentabas hace escasos minutos, que es, si no me equivoco, Toltecas, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué es?
Esta no. Bueno, la docuserie es una docuserie que va un poquito, tiene que ver mucho con la historia, pero no exactamente la historia, porque yo quiero empezar con arrancando desde la reflexión. Entonces, bueno, pues hace años, os voy a contar un poco la historia. Hace años me llegó un libro que me lo regalaron, porque a veces las buenas cosas o los buenos libros vienen cuando te los regalan, ¿no? Porque es como que te ves más obligado a leerlo, ¿no? Y es un libro muy sencillo que a mí me abrió mucho el pensamiento porque habla de, bueno, pues una serie de principios que los toltecas tenían para que las personas llegáramos a ser felices. Entonces está basado además en un libro de Miguel Ruiz que se llama Los Cuatro Acuerdos, que Miguel Ruiz es un nahual, no sé si sabéis qué es la figura de un nahual. Yo no. El nahual es un hombre del conocimiento en Mesoamérica, ¿no? Entonces los toltecas se caracterizan por ser una civilización que conservaba muy bien su sabiduría, su filosofía. Entonces plantea cuatro acuerdos de lo fácil que es ser feliz. Entonces me parecía una idea muy buena convertirlo en una docuserie, ¿no? Para que sirva como una reflexión cada semana que se vaya emitiendo. Y bueno, y a partir de ahí, pues seguiremos con podcasts monográficos, como por ejemplo, bueno, pues, El Reino de Granada, Qué bien. La Reconquista, una reconquista mágica que me gustaría contaros, y luego también temas de prehistoria que no he tocado. Bueno, pues una serie de cosas que he hecho hasta el momento. El que me haya oído sabe un poco cómo funciona. Y bueno, y a partir de ahí ya veremos. Sería interesante tener entrevistas, sería interesante las colaboraciones, pero bueno, eso ya lo vamos viendo a lo largo de la Lo veremos, temporada. lo iremos viendo. Bueno, nosotros mismos podemos presumir de que hemos escuchado un pequeño avance de lo que Sí. sería la filosofía tolteca y podemos decir que está genial. Sí, Va a ser no, uno de nuestros estandartes para la Sí, tercera para temporada. Así que Pues perfecto. muchas gracias, hombre. Pues Fernando, te dejamos ya que te marches, ¿eh? Te dejamos ya libre. Sí. Y Bueno, yo quería deciros una sí, cosa. cuéntanos. Mirad, yo lo que quería deciros es que, bueno, daros la enhorabuena Muchas gracias. a todos, sobre todo los que estáis llevando esto, porque estáis haciendo un trabajo, la verdad que titánico. Yo cada vez que estoy viendo los grupos de WhatsApp me está gustando mucho la seriedad con la que hacéis las cosas, la calidad con la que hacéis las cosas, aunque nos equivoquemos, y vamos, que digo que nos equivocamos todos, y sobre todo que os estáis creyendo lo que estáis haciendo, y eso es lo que va a hacer que Lowpod tenga futuro de aquí en adelante. Así que os animo y vamos, que tiramos para adelante todos. Muchísimas Genial, gracias. pues Ya nos sabes lo apuntamos. que Seguimos. aquí, Sí, Nos sí. apuntamos, ¿no? aquí eres muy bien recibido, desde luego. Sí, por Bueno, favor. sabéis que yo os tengo muchísimo cariño y que a mí también me habéis dado una oportunidad. Y bueno, pues que es algo que compartimos, que nos gusta a todos y que es estupendo. O sea, que yo estoy encantado. Qué maravilla. Fernando, seguimos en contacto, seguiremos disfrutando de tu contenido y seguiremos disfrutando de los cuentos de sabio de Toltecas y de Lowpod en general, que yo creo que al Muy final bien. somos una pequeña familia y poco a poco crecemos y eso es muy pero que muy gratificante. Pues nada, pues muchas gracias a todos. Un abrazo Genial, muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Gon, si te parece, hablamos de política.
Estamos escuchando un tema de fondo, no sé si te suena con este tema. Es un tema... Hombre, por supuesto. De Mark Knopfler, ¿sabes qué tema es? Sí. La canción del héroe, ¿no? Going Home. Going Home. Que es un tema que utilizó un buen amigo nuestro cuando se inició en Lowpod. Además, eso también fue a principios de Lowpod, ahora le saludaremos. Y esta canción Going Home de Mark Knopfler, vamos a escucharla un poco más. Going Home, esa canción de Mark Knopfler, que era la melodía de uno de los primeros formatos que emitimos aquí en Lowpod, el tercero, que era Noche con Luis G. Su secuela. Luis Jimeno García Contreras, alias Luis G. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, como siempre, estar aquí en tu Qué casa. bonita Jorge. presentación, ¿no? Joder. Escuchando a Mark Knopfler. Es que es un temazo, ¿eh? Es Lo un estoy temazo. escuchando y me he acordado de... Ahora cuando entra el estribillo, que era lo que ponías tú, lo escuchamos más tranquilamente y demás. Sí. Pero sí, Noche con Luis G, ya no es Noche con Luis G, ahora es No. Ciudadano Cero. De hace ya un par de añitos. Enfilamos ahora la tercera temporada, que la hemos empezado hoy. Sí. Creo que antes lo habías comentado, ¿no? Una entrevista a Xavier Fortes, presentador, Fortes. periodista, que... Cuidado que viene, que viene, el estribillo. El drop. Vamos a subirlo, que se escuche bien. Noche con Luis G. Qué recuerdos, ¿eh? Qué recuerdos. La voz De la ponía aquella- yo, ¿no? De aquella maravillosa fuente. Fíjate que hoy estaba escuchando el primer episodio de Ciudadano Cero y digo, qué raro que la voz la ponga María y no Gon. Yo estaba esperando decir Ciudadano Cero. ¿Cómo era? la sintonía, Estás escuchando ¿no? Que dices- Noche con Luis G. Sí, Noche con Luis G. He abierto con J Balvin, es la diferencia. Ya lo sé, tu veneno de J Balvin me ha llamado. He estrenado la tercera temporada con J Balvin. Sí. Qué maravilla. Pues bueno, Luis Jimeno, bienvenido, de verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Con ganas de la nueva temporada? Con mucha ilusión, con mucha fuerza, con muchas ideas en la cabeza, sobre todo, pues, no sé. Con muchas cosas en la cabeza que hacer, que gente con la que hablar, o sea, vamos. Dinos Creo que- alguno de los nombres que vamos a Bueno, hoy se estrenar. anuncia, ¿no? Hoy mismo. Sí. Bueno, hoy mismo sí, hoy mismo se ha emitido y ahora se publicitará dentro de Sí, un rato, ¿no? En las redes sí. sociales. Entre hoy y mañana estaremos ahí a tope. Sí. La entrevista a Xavier Fortes. Bueno, también tendremos otros grandes nombres. De momento, pues bueno, te puedo aventurar una entrevista a Sergi Alex, que también vamos a tener esa la semana que viene, el día 9. Que es bueno presentador de Opina Jova, un programa de 8TV, una televisión catalana, que hacen una cosa muy parecida a lo que hacemos nosotros aquí en Política Joven. Son que hay con más medios y tal, que es... eso lo hablaremos la semana que viene, ¿no? Que es por qué a los jóvenes no nos tiene por qué gustar la política, ¿no? Entonces, también hay otros compañeros que hacen algo parecido, aunque también en formato podcast, ¿no? Los de F98. Y bueno, de todo eso hablaremos la semana que viene. Yo creo que tenemos programas súper interesantes y más que vamos a hacer. ¿Vamos a grabar alguno en vídeo posiblemente también? Sí, también ahí Oye. estamos preparando una entrevista. Oye, Luis, desde luego que estamos súper orgullosos porque lo siguiente será entrevistar a Barack Obama o a Pedro Sánchez. Porque nos traes aquí a Xavier Fortes, que estoy 100% seguro de que alguno de los oyentes o nosotros mismos lo hemos visto alguna vez si le en vemos televisión. todos sabemos quién es. Sí. Moderó el famoso debate aquel de... ¿En la 4 o era en la En 5? la silencio, yo creo. En la primera, sí, Fue en el del televisión silencio. española. Oye, en eso Es el silencio. Es El de verdad, Lavatín. Sí, en sí, televisión yo creo que española. es eso, Sí, ¿no? sí. O sea que, fíjate, también tenemos en la mesa a un infiltrado que está apuntando mucho en un blog de notas. No sé por qué. Joan Jordi, no. No, también un saludo para Joan Jordi. Jaime Gil, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros Ya te por puedes ir, invitarme. gracias. Es broma, no tratamos así a nuestros invitados. Jaime Gil, que bueno, le hemos metido aquí un poco en la mesa de política porque también ha estado colaborando con nosotros en política y también tiene programas de política en F98, ¿verdad? MAD 98 se llama. Madrid 98, sí. 98. A ti, Jaime, ¿por qué te gusta la política? Porque además te gusta moderar debates, ¿no? Sí, bueno, a mí me gusta moderar debates, que se dé voz sobre todo a los jóvenes, porque, bueno, pues todas las inquietudes que tenemos y todos los jóvenes que militan en tantos partidos políticos, pues es necesario escucharles y bueno, me gusta mucho moderar tertulias y debates de gente joven. De hecho, Qué empezaste alguna vez en Lowpod empezaste con Política Joven, algún que otro programa, y te fue muy bien, de hecho. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, ¿te gustó? Sí, la verdad es que, bueno, nunca había hecho estos temas de podcast, ni radio, ni nada de esto, pero sí que es verdad que siempre me ha gustado la política
Y me gustó escuchar a gente que opinaba distinto, cómo se podía debatir de forma constructiva y crítica. Y bueno, pues para eso estamos aquí. Qué maravilla. ¿Tú te volveremos a escuchar de vez en cuando por Política Joven o no te volveremos a escuchar? Sí, Alguna vez, ahí sí. estaré para cuando necesitéis. De hecho, Política Joven, yo lo hablaba contigo hace poco, Jaime. Mi intención es que esta temporada no se hable tanto, que también de temas pegados a la actualidad, sino de debates que son más transversales, ¿no? Debates como son, por ejemplo, pues yo que sé, el prostitución, que hace poco estuvieron en Opina Jove, o yo que sé, el peso de la religión en la vida actual, ¿no? En la sociedad moderna, yo que sé, la pena de muerte, temas que son así más transversales, más atemporales, pero que son muy interesantes, ¿no? Y además creo que tenemos por ahí a un nuevo invitado también, uno de los nuevos fichajes que hace política también, no sé si nos escuchará, que es Cristian Doniz. No sé si nos escuchas, Cristian, bienvenido si es el caso. Hola, muchas gracias. Sí, os escucho perfectamente. Qué bien, Cristian. Qué bien. Cristian, que va a hacer nada más y nada menos que 2 programas. Bueno, 2 programas en política, porque luego tiene otro que hablaremos con Juan también, que es Hora de Talentos, ¿no? Pero, Cristian, 2 programas, ¿verdad? El Gabinete, que lo haces con Ada, y Pravda. Yo sabes que no sé pronunciar este programa, ya lo hemos hablado. ¿Se pronuncia Pravda o Sí, no? sí. Se pronuncia, vale. El Gabinete... que lo haces Exactamente, Pravda, Vientos del Este. con Ada Font, que es una... Bueno, porque tú eres canario, si no me equivoco, pero estudias en Barcelona, ¿puede ser? Exactamente, soy canario, pero estoy en Barcelona desde hace 5 años y bueno, ahí conocí a Ada y montamos este programa, Qué maravilla. que ahora podéis escuchar en Lowpod. Qué maravilla. Cuéntanos un poco para los siguientes, ¿de qué va el Gabinete? Bueno, el Gabinete es uno de los 3 programas que voy a hacer, así que prácticamente voy a estar todo el día en Lowpod, ¿eh? Pero es un programa que nace en parte del deseo de poder contar tanto la política actual desde una perspectiva más distendida, con una combinación de toques serios, pero a la vez musicales. Digamos que nos permite hablar de muchas cosas, desde temas de actualidad como temas que nunca caducan. Y en esta segunda temporada, que justo vamos a estrenar dentro de poco, pues vamos a hacer casi un rastreo de toda la actualidad que se viene, con grandes invitados también que estamos preparando. Tenemos toda una lista de invitados muy, muy interesante que esperemos que podáis disfrutar los oyentes y nuestros fans del Gabinete. Y un poco así, es un poco caos también. Nos gusta llamarnos el sótano del mundo radiofónico y por algo es. Nosotros seríamos el subsótano, o sea, seríamos el calabozo, que hay ¿no? debajo, claro, la mazmorra, más o menos. Es verdad que tú combinas un poco en el Gabinete combináis música y política, ¿no? Yo, si no me equivoco, por lo que he leído, te gusta mucho la música, ¿verdad? Exacto, me encanta la música. Y muchas veces como que se intenta utilizar la política casi desde una forma neutra, pero la música siempre es también muy política. Y desde el Gabinete nos gusta sobre todo pues vincularla mucho con el tema que estamos tratando. Por ejemplo, en el primer programa que podréis escuchar del Gabinete, hablaremos de la música en Yugoslavia con grandes bandas de la época. Y ese es el objetivo que tenemos en el Gabinete, mostrar música que normalmente no se suele escuchar. Han pasado por el Gabinete muchas bandas del este, Ucrania, Bielorrusia, Rusia, y estamos muy orgullosos de eso y esperemos seguir en esta segunda temporada. Luis, tú dices que tu programa no es solo de política, Ciudadano Cero, es también de música, de arte, de cultura. Esta temporada, Ciudadano Cero va a ser un programa de no solo política. Bueno, esa fue la pretensión el año pasado, ¿no? Es algo que digo todos los años cuando estreno temporada, ¿no? Pero es que al final... Es que al final los temas así más polémicos, con más chicha, suelen ser los que son más Podrías políticos. hablar de las GAE, tío. Pero... De Teddy Bautista o cosas así, ¿sabes? O sea, Hostia, sí, puedes hacer eso temas pero eso es de- musicales desde una vertiente óptica, política, sí, claro. O sea, Hoy en equipo de investigación Justo. vamos a hablar qué se esconde detrás de las canciones del pelo de David Bisbal. O sea, Claro, es natural, sí, algo así, natural. La sí, droga en ¿Por qué Galicia. Enrique Iglesias Pero habrá lleva tiempo para gorra? hablar de O sea, todo, ¿eh? Habrá tiempo para hablar de todo y para entrevistar a jóvenes promesas musicales. No se me ocurre ahora mismo ningún nombre, pero probablemente Petunias. alguna habrá, por ejemplo. ¿eh? O sea, por El ejemplo, scouting. Por ejemplo, sí. Para hablar de cine con un conocido aquí colaborador de Lowpod, Carlos Portoles. por ejemplo, también, ¿sabes? No, o sea, Oye, ¿cuántos por ejemplo? ¿No? sí, o sea, nos da tiempo a hablar, excepto de... Vamos, ¿De toros? de toros, no, yo es que de toros no entiendo La verdad, nada. Jorge, es que
después de la segunda temporada hemos engrosado bastante lo que es la agenda de contactos. Entonces, Sí, de sí, ejemplos no, sí que sí, disponemos bastantes. ahora Sí, sí. mismo. Falta José Tomás, ¿no? Podéis hacer una Y de- entrevista a José y- Tomás y- en el gabinete. Bueno, y nos falta también un programa de sexo en Lowpod. Nosotros encantados. Quizás el programa de sexo lo puede hacer Jaime, no sé, le he visto sonreír mucho. Hombre, es que cuando lo hemos está- dicho, sí, sí, Jaime, sí. ¿algo que decir al respecto? No sé, tendremos que ir viéndolo. Ya sabemos qué programa se va a emitir a las 2 de la madrugada. Que lo Noche estamos con viendo Jaime. antes. En Lowpod FM. Pravda, Vientos del Este. ¿Qué vamos a encontrarnos en ese podcast? Un podcast que se nos ha ocurrido aquí conjuntamente y que yo personalmente tengo muchas ganas de que vea la luz. Creo que podemos definir a Pravda como un viaje, simplemente un viaje. Vamos a tener varias paradas, la primera temporada es una miniserie de 5 episodios en los que nos vamos a parar en Transnistria, ahora que está muy de moda con la Sí, victoria sí, sí. del Sheriff Del Sheriff. con el Madrid. Por cierto, buenísimo También- titular de marca de... ¿Cómo fue? Disparan al... No, el Sheriff da el alto al Madrid o algo así. No sé cuál es. Ay, ahora se me ha olvidado. Qué pena. Bueno, lo voy a buscar, perdón. Sigue. Soy más de Ford que de marca, así que no sé decirte, pero luego también otra de las paradas va a ser Bielorrusia, hablando sobre esos intentos de revolución que hubieron allí, ese movimiento democrático. Vamos a pararnos también para ver quiénes son el posible heredero de Putin en el poder de Rusia, y también vamos a pararnos en Asia Central, así que la verdad que va a ser todo un viaje. Vamos a tratar muchos temas políticos desde una perspectiva documental en la radio, que la verdad que hasta que me lo propusisteis, pues no lo había oído, pero me parece muy interesante el formato, así que trabajaremos para lograrlo. Y también tendremos música, es mi sello personal, la música de estos países, así que ¿por qué no una banda sonora que nos acompañe? Qué maravilla. Qué maravilla. Por cierto, el titular de marca era el Madrid hace el indio ante el Sheriff. O sea, el hecho de Sheriff, indios, jajaja, era bueno, ¿verdad? Era bueno. ¿Cuál es? Periodismo, Juan, tú, no lo ¿eh? veo. El sheriff impone su ley, ¿no? El Sheriff impone su ley, vale. Está bien, está bien. Bueno, son buenos titulares, desde luego. En Plata también tendremos buenos titulares y grandes episodios. Cristian, te despedimos por ahora, pero te vamos a volver a llamar en un ratito para hablar de deportes. O sea, que no te vayas muy lejos. Si quieres, baja a comprar algo al súper, Vale. que sea rápido. No hagas la compra del mes, ¿eh? Una cervecita, ¿no? Exacto, una está a tiempo cervecita, unas cervecitas, patatas, sí, sí. unas olivas. Sí, sí. Pues bueno, Genial. un placer y ya nos vemos ahora. Ahora te volvemos a hablar. Oye, eso de las olivas ha sonado molt català, ¿eh? Sí, Unas hasta olivas. por catalán, sí. Luis, algo más antes de irte por ahora, porque luego te voy a volver a llamar. Bueno, no, pues que solamente animo a la gente que esté atenta a todo lo que vamos poniendo porque hay cositas.